Hoy vamos a hablar sobre las células procariotas y las células eucariotas. ¿Qué es una célula? Es la unidad básica, estructural y fundamental de la vida en los seres organismos, es pequeña y funcional de los seres vivos. Esta es capaz de llevar a cabo todas las funciones necesarias para su supervivencia y reproducción. Las células procariotas y eucariotas son organismos unicelulares simples que carecen de un núcleo definido y de órganos membranosos internos, mientras que una célula eucariota son más complejas, tienen núcleo, órganos internos delimitados por membranas. La estructura de una célula es por una membrana celular, que es una barrera delgada y flexible que rodea y protege la célula y controla el paso de sustancias dentro y fuera de la misma. El núcleo está presente en todas las células eucariotas. Es un orgánulo que contiene el material genético como el ADN y controla las actividades celulares que transmite la transformación genética hereditaria. El citoplasma es una sustancia gelatinosa de la línea de interior de la célula dentro de los orgánulos celulares y es el compuesto necesarios para las reacciones químicas y metabolismo celular. Los orgánulos celulares se especializan dentro de la célula que realizan funciones específicas. Algunas de estos son como el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas y ribosomas. El material genético consiste en moléculas de ADN que contienen la información genética para el desarrollo y funcionamiento de una célula y el organismo al cual pertenece. Las células pueden agruparse para formar tejidos y estos tejidos se organizan en órganos y los órganos forman sistemas de organismos multicelulares más complejos. ¿Qué tipos de células existen? Existen diferentes tipos de células en organismos y cada una con características y funciones específicas, como las células sanguíneas, que incluyen glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que participan en el sistema inmunológico, como defender el cuerpo contra infecciones, y las plaquetas, que son importantes para la coagulación de sangre. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a los tejidos. Las células musculares. Existen tres tipos: las células musculares esqueléticas, que permite el movimiento voluntario del cuerpo. Las células cardíacas forman el tejido de corazón y se encargan de la concentración rítmica cuando un cuerpo está en movimiento. Y las células musculares lisas. Estas están en las paredes de los órganos internos y contribuyen a su concentración y funcionamiento. Las neuronas, estas son especializadas en la transmisión de señales eléctricas y químicas en el sistema nervioso, permite la comunicación a todas las partes del cuerpo humano y desempeña un papel fundamental en los procesos cognitivos y sensoriales. Las células epiteliales, estas son tejidos que cubren la superficie interna y externa del cuerpo. Estas células tienen diferentes formas y funciones dependiendo de su ubicación, como las células epiteliales del revestimiento de los órganos, las células cilias, que en los conductos respiratorios, y las células de la piel. Las células adiposas, estas se especializan en el almacenamiento de lípidos. Su papel es muy importante en la regulación del metabolismo energético y la termorregulación. Las células óseas, estas son principalmente de tejido óseo y están involucrados en formación y mantenimiento de los huesos, como el metabolismo de calcio. Las células procariotas, estas son células simples de estructura primitiva que carecen de núcleo definido y órganos membranosos internos. Estas células se dividen en dos grupos grandes, que son las bacterias y las arqueas. Las células eucariotas son más complejas, tienen un núcleo indefinido, órganos membranosos, y estas se encuentran en varios organismos multicelulares como plantas, animales, hongos y protistas. Tenemos las células vegetales, que son formados por tejidos y orgánulos en las plantas, tienen una pared celular rígida compuesta principalmente de celulosa, cloroplasto, que es para la fotosíntesis, y grandes vacuolas. Las células animales no tienen una pared celular, pueden tener diversas formas y funcionamiento específico. Las células fúngicas son capaces de formar cuerpos de hongos. Estas tienen una pared
principalmente de quitina y puede formar estructuras filamentas llamadas hifas. La célula de protista se encuentra en un grupo diverso de organismos unicelulares eucariotas que puede tener diversas formas y funciones especializadas. Las células sanguíneas, estas se encuentran en la sangre y desempeñan funciones importantes en el transporte de oxígeno, tal como habíamos dicho anteriormente, también en la eliminación de desechos y la defensa del cuerpo, principalmente con las células de glóbulos rojos, eritrocitos y los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas. Células nerviosas, estas son conocidas como neuronas que se especializan en transmitir señales eléctricas y químicas y la comunicación en todas las partes del cuerpo. Las células procariotas y ejemplos. Estas son organismos unicelulares simples que se caracterizan por la ausencia de un núcleo indefinido y los órganos membranosos internos. Estos se dividen en dos grandes grupos como las bacterias y las arqueas. En las bacterias tenemos a la Escherichia coli E. coli, que es una bacteria que se encuentra cómodamente en el intestino de los seres humanos y animales. Pueden ser patógenas y provocan enfermedades gastrointestinales. La Bacillus subtilis, esta bacteria está ampliamente estudiada y utilizada en la investigación científica. Su forma de bastón y se encuentra en el suelo, donde desempeña un papel importante como la conservación de materia orgánica. La Streptococcus, esta bacteria puede causar infecciones en la garganta como es la faringitis, y en la piel la de infecciones cutáneas. La cianobacteria, este grupo de bacterias, también conocida como algas verde azuladas, es capaz de realizar fotosíntesis y contribuir a la reproducción de oxígeno en la tierra. Algunas de estas pueden ser visibles y pueden encontrarse en estanques o en el océano. Las arqueas, se encuentran en ambientes anaeróbicos y pueden producir metano como subproducto del metabolismo. La Halobacterium, viven en lugares altamente extremos de ambientes salinos como lagos salados y son conocidos por sobrevivir en altas concentraciones de sal. La Polyurus fumari, esta se encuentra en un ambiente extremo como las fuentes hidrotermales oceánicas y puede sobrevivir a altas temperaturas, que es una célula eucariota y ejemplos. Este tipo posee un núcleo definido, orgánulos membranosos, estas son más complejas que las células eucariotas, tienen organismos multicelulares como plantas, animales, hongos y protistas. Las células vegetales. La célula de parénquima, estas células más comunes que desempeñan funciones de almacenamiento y sostén de tejidos vegetales. Las células del xilema y floema, estas son formados por tejidos conductores de las plantas, encargados del transporte de agua, nutrientes y azúcares. Las células de los estomas, estas las podemos encontrar en las hojas y regulan el intercambio de oxígeno, como la entrada del dióxido de carbono, tanto de esto como la salida de oxígeno durante la fotosíntesis. En las células animales podemos encontrar las células musculares responsables de la contracción y movimiento del cuerpo, las células nerviosas que transmiten señales eléctricas y químicas en el sistema nervioso para comunicación en todas las diferentes partes del cuerpo. Las células sanguíneas, estos son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas que desempeñan funciones en el transporte de oxígeno, la defensa inmunológica y la coagulación sanguínea. Las células fúngicas, estas son células de levadura que son unicelulares y se reproducen asexualmente por gemación. Son utilizadas en la fermentación y producción de alimentos. Las células de hifas, esta estructura de filamentos de hongos y permiten la absorción de nutrientes del entorno. Las células protistas, las células ameoides, estas son que se desplazan y capturan alimentos mediante la formación de cefalópodos, son células protistas. Las células de algas, estas son fotosintéticas, pueden tomar estructuras multicelulares como las algas marinas. ¿Qué tipo de organismos son procariotas? Son aquellas que no tienen un núcleo definido ni órganos membranosos internos. Los principales grupos de organismos procariotas son las bacterias y arqueas. En las bacterias podemos encontrar organismos unicelulares que se encuentran con una amplia variedad de hábitats, desde el suelo hasta el agua y el interior de un cuerpo humano.
Estos son diversos y pueden tener diferentes formas y tamaños. Algunas de estas son beneficiosas y desempeñan papeles importantes. Algunas de estas pueden en la introducción de materia orgánica y productos de alimentos y medicamentos, vuelta a otras pueden ser bacterias patógenas que pueden causar enfermedades. En las arqueas este grupo se encuentra en diversos ambientes extremos como fuentes hidrotermales, manantiales o fuentes de agua caliente que puede ser cerca de volcanes. También en ambientes salinos o marinos profundos, estas tienen una capacidad de adaptarse a condiciones extremas, como altas temperaturas, altas concentraciones de sal. También se debe tener en cuenta que la diferencia entre una célula eucariota y la célula procariota, estos organismos son unicelares y no forman tejidos u órganos diferenciados. Sin embargo, estas pueden juntarse en colonias o formar biomoléculas para formar cada función específica y aumentar su capacidad de supervivencia. La diferencia entre una célula procariota y eucariota está en su núcleo, porque la célula procariota carece de esto, y en material genético, generalmente en el ADN circular que se encuentra disperso en el citoplasma de una región llamada nucleoide. En la eucariota este sí tiene un núcleo definido, separado por un citoplasma, una membrana nuclear, y el material genético se encuentra dentro del núcleo, en forma de cromosomas lineales. En los orgánulos internos la célula procariota no tiene ninguno, pero pueden tener ribosomas, que son estructuras responsables de la síntesis de proteínas. En las células procariotas estos son órganos membranosos y pueden tener como el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, y cada una de esas tiene una función específica en el procesamiento de proteínas y lípidos. En su tamaño y complejidad las procariotas son más pequeñas y tienen una estructura celular más simple. En las eucariotas estas son más grandes, su estructura celular más compleja debido a la presencia de órganos membranosos. En su reproducción las células procariotas su fisión es binaria, donde una célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas. En las procariotas esta puede ser por mitosis y meiosis, resultando una mayor alteración genética. En la pared celular, la presencia de pared celular, las células procariotas, es una pared compuesta principalmente de peptidoglicano, que es una pared proporcionada que da soporte estructural y protección. En las eucariotas, estas son células vegetales y fúngicas que tienen pared celular compuesta de diferentes materiales como celulosa o quitina, pero sin embargo existen algunas de estas células que no tienen pared celular. Gracias.